Queridos hermanos, damos infinitas gracias a Dios porque nos permite nuevamente llegar a sus hogares a través de su programa Razones para Vivir, una producción Hombre Nuevo Guatemala bajo la dirección general de Padre Juan Rivas. Este día nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Miguel Guillén de Hombre Nuevo Guatemala. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Jorge Mario. Es un gusto y una bendición estar por acá compartiendo pues un tema muy importante que esperamos sea de bendición y de formación para todos los televidentes. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar una parábola preciosa, que es la parábola del buen pastor. Pero antes nos pondremos en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está tu pastor resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir esa preciosa parábola del buen pastor. Nos acompaña un precioso cuadro ahí, que es una imagen preciosa que podemos apreciar de un Jesús con una mirada misericordiosa como es el buen pastor. Y para ello nos vamos a permitir leer, proclamar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues esta parábola del buen pastor, Miguel, hemos compartido ya en un curso de líderes y dirigentes en Hombre Nuevo Guatemala. Padre Juan Rivas pues, ha escrito un libro precioso que se llama Líderes y Dirigentes, y queremos tomar como base el día de hoy uno de los capítulos de este libro, que precisamente se refiere al buen pastor. Correcto. Y Padre Juan Rivas pues ha hecho como un desglose de las partes más importantes de esta parábola, y hay una parte donde él nos hace un recordatorio que Jesús es el verdadero líder y es el buen pastor que conoce a sus ovejas y va a la vida por ellas. Y también inicia este análisis mencionando que el que no entra por la puerta del redil es un ladrón y un salteador, ¿verdad? Es dura la palabra, ¿verdad, Miguel? ¿Qué puedes compartirnos en el significado de esa parte de la parábola? Porque los ladrones son saqueadores, primero. Atacan en la oscuridad, se hacen presentes en la oscuridad y tratan de robar, de matar o de destruir, ¿verdad? Entonces, esta parte de la parábola, Miguel, ¿qué mensaje podríamos darle a nuestros queridos amigos que el día de hoy nos sintonizan en el canal? A mí me llamó mucho la atención la primera parte de la lectura que proclamabas, donde el Señor dice que le habla a los fariseos. ¿Será que esos fariseos son ese tipo de ladrones que después Padre Juan Rivas nos comenta en el libro, verdad? Sabemos que Jesucristo vino a anunciar el reino, pero también a desenmascarar, a denunciar a los falsos en ese momento o en aquel momento a los fariseos, que se vestían de maneras pues muy lujosas, le imponían grandes cargas a las demás personas
y ellos parecían casi santos entre nosotros. Y él constantemente los estaba señalando y descubriendo esa falsedad. En ese sentido, la primera característica que Padre Juan Rivas destaca en su libro, creo que va muy alineada también a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque hay en medio de nosotros ladrones de la paz, ladrones del verdadero mensaje del Evangelio, ladrones que están trayendo confusión, ladrones que están confundiendo a las personas y finalmente se vuelven como esas ovejitas perdidas, que también el Señor dice, por falta de conocimiento mi pueblo se pierde. Entonces, ese ladrón es el primero a quien el Señor señala en su palabra y que también Padre Juan Rivas destaca, ¿verdad? Si tienes claro saber contra quién o dónde está el enemigo, ya llevas un paso adelante, porque sabes que no estás peleando a oscuras o en la oscuridad. El Señor nos da bastante información de quiénes son esos fariseos que pueden estar confundiéndonos y que están tratando de encontrar atajos y lugares incorrectos para llegar a las personas, para confundirlos, para llevar un mensaje que no es de Cristo, ¿verdad? Claro. Y lo interesante también, Miguel, tocabas un punto importante, porque el pastor tenía un significado muy especial en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Sí. De esa forma consideramos que por eso Jesús se identifica no solamente como pastor, sino que como el buen pastor. Correcto. Porque podrán haber existido en ese tiempo todo tipo de pastores, ¿verdad? O sea, Sí. digámosle, buenos pastores, regulares pastores y malos pastores, ¿verdad? Entonces, Jesús como que sube un poquito el nivel de lo que podemos tener como pensamiento o como lo que podemos considerar como un pastor, ¿verdad? Y Él se pone como Él como ejemplo del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Entonces, lo que tú decías, ¿verdad? ¿Qué mensaje podríamos darle, Miguel, de acuerdo a lo que tú has vivido en esta experiencia de Dios, que llevas ya algún tiempo en este camino, para que la gente pueda sentirse, o nuestros queridos televidentes que nos ven en este programa, puedan tomar ese lugar de lo que puede llegar a ser un buen pastor, ¿verdad? Obviamente siguiendo la línea que Jesús nos marca en la parábola, ¿verdad? Bueno, el Señor en primera instancia, utilizando lo que mencionabas, Jorge Mario, Él se califica, Él se pone de modelo. Sabemos que es un modelo muy exigente, Claro. es haber puesto la marca muy, muy alto y pues no nos alcanzará la vida ni siquiera para acercarnos a esa figura del buen pastor, lo cual no debe de desmotivarnos, sino que entender que en nuestra vida es constantemente una oportunidad para ir construyendo ese buen pastor. Y el Señor en su misericordia entiende que nos va a ser complicado lograr cumplir con todos esos estándares, cualidades que Él tiene y que nos los plantea en su parábola. Pero en su misericordia nos dejó muchísimas herramientas para poder seguir en ese camino, ¿verdad? Indudablemente las más importantes son nuestros sacramentos. Son armas poderosas que tenemos los católicos para seguir fortaleciéndonos y para seguir acercándonos. Luego también está el vivir en comunidad. El hecho de cuando habla el Señor, el pastor y sus ovejas, pues esa ya es una comunidad. Así es. Así que el Señor no quiere, no busca que aquí hayan supermanes o superchicas. No existe eso en el plan de Dios, sino realmente personas que viven la experiencia de Cristo con sus caídas, pero también con honrosas y gloriosas levantadas.
Entonces ya tenemos un grupo de posibilidades, son los sacramentos, luego la comunidad y también algo muy importante, ¿verdad? La oración personal, estar permanentemente comunicado con el Señor, asistir a misa con regularidad y ser partícipes de la mesa en la Eucaristía como es la comunión. Con esos elementos nosotros podemos ir acercándonos poco a poco a esa figura tan alta del buen pastor que el Señor nos plantea. Y luego también, Miguel, Jesús nos deja también un pastor, ¿verdad? Él se va, pero igual Él delega en alguien más esa figura de un pastor. Como en nuestra Iglesia Católica, nosotros tenemos un máximo jerarca que es en este caso es el Papa Francisco, ¿verdad? Y Él delegó en el momento que Jesús estaba en la tierra, Él delegó a San Pedro, ¿verdad? Y tenemos que tener bien claros, queridos hermanos, esta figura, ¿verdad? Tenemos que tenerlo bien claro, porque además de que Jesús nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó los medios, nos dejó la Eucaristía de su presencia real y viviente en medio de nosotros, nos dejó también la figura de un pastor, que es al que nosotros le debemos de seguir y el cual marca toda la línea que Jesús dejó, ¿verdad? O sea, Jesús todavía se preocupó de dejarnos físicamente una figura en la tierra, ¿verdad?, de su presencia. Así que, queridos hermanos, estamos llegando al final de este primer bloque, este primer segmento, con su programa Razones para Vivir, y estamos compartiendo con ustedes la parábola del buen pastor. Regresamos después de este pequeño corte. Queridos hermanos, estamos de vuelta con ustedes con su programa Razones para Vivir. El día de hoy estamos analizando y estamos compartiendo con nuestro querido hermano Miguel Guillén de Hombre Nuevo Guatemala esa preciosa parábola del buen pastor. En el primer segmento veíamos algunas características, ¿verdad?, del buen pastor, y hablábamos de que Jesús, Él marca la historia no solamente nombrándose como pastor, sino como el buen pastor, ¿verdad? Y hablábamos al final del segmento que también Jesús no solamente se preocupó de dejarnos espiritualmente la presencia del Espíritu Santo, sino que también se preocupó de quedarse Él vivo en la Sagrada Eucaristía para poder tener una comunión directamente con Él, sino que también, como somos humanos, ¿verdad, Miguel?, también se preocupó de dejarnos una presencia física, de un pastor que siguiera los lineamientos que Jesús le tocó vivir y que sigue marcando a través de la historia durante, ya son cuántos años, más de casi 2000 años, 2000 ¿verdad, Miguel? años. Entonces, esa figura del pastor, de nuestro máximo pastor como jerarca de la Iglesia Católica, que en este caso es el Papa Francisco, tú me compartías fuera de cámaras, Miguel, algo muy interesante, que Papa Francisco se ha identificado mucho por su lenguaje tan versátil, tan práctico, y que es tan entendible, ¿verdad? Entonces, sí, ¿podrías ayudarnos ahí, Miguel, a compartir esa experiencia? Muchas gracias. Pues, cuando lo mencionabas, reflexioné en una figura que utilizó el Papa Francisco al inicio de su pontificado, donde nos hablaba que el verdadero pastor debe de oler a oveja. Es una figura muy poderosa, es una figura que nos lleva inmediatamente a entender muchas características de ese pastor, porque solo si estás cerca vas a adquirir el olor a la oveja, a sentirlas, a preocuparte por ellas. Y en ese entorno de cercanía, de amistad, de procurar su auxilio, es donde adquieres ese aroma.
Y entonces los demás van a decir, sí, es cierto, este es pastor, aunque no hubiera ninguna oveja alrededor, se va a notar por el aroma. Y me encantó cuando vino Padre Juan Rivas el año pasado, no sé, te recordarás, andaba con su ovejita de arriba para abajo, porque él estaba pues manifestando que creía en esa figura, que era cierta y que había que ser fuertes en ese sentido. De hecho, tenemos acá esa Sí. esa preciosa figura, ¿verdad? Donde si vemos, está Jesús como centro y está cargando a una oveja, pero si vemos, todas las ovejas están alrededor de él y están Correcto. pendientes, ¿verdad? Porque hay una parte en esa parábola, Miguel, que en su libro Líderes y Dirigentes, Padre Juan Rivas nos comparte, que él menciona mucho y hace alusión a que las ovejas escuchan la voz del buen pastor, ¿verdad? Pero no solamente la escuchan, sino que lo siguen. Correcto. Pero hay una peculiaridad en el buen pastor. Dice que el buen pastor va adelante, las ovejas lo siguen. O sea, no dice síganme, sino que él va adelante, ¿verdad? O sea, no va atrás, como quien dice, picando a las ovejas para que caminen, sino que él va adelante, marcando el paso, buscando ese camino, abriendo brecha, ¿verdad? Para que estas ovejas lo sigan, y lo sigan por un camino menos escabroso que el que podíamos llevar solos, ¿verdad? Porque Por incluso supuesto. se menciona mucho que la oveja también es un poco así como medio distraidona, ¿verdad? Y que Sí. fácilmente se pierde, ¿verdad? Entonces, Correcto. no sé, Miguel, ¿qué podrías compartirnos en esa parte, verdad? Quiero recuperar algo de lo del Salmo 23, Perfecto. que creo que va muy a tono con lo que acabas de mencionar. Esa oveja que sigue al pastor, ¿quién es esa oveja? ¿Por qué la sigue? ¿Por qué está tan confiada? Y es porque el Señor nos dice, por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Vemos entonces que ese buen pastor guía a las ovejas, nos guía a nosotros y se ocupa de nuestras necesidades inmediatas, nuestras necesidades materiales, porque dice su palabra que nos lleva donde hay agua fresca, nos lleva donde hay hierba. El Señor, cuando estás confiado y abandonado en Él, Él va a procurar las cosas que necesitas. Pero no se queda ahí, sino está la promesa quizás más grande, más importante. Me guía por senderos de justicia, conforta mi alma en gracia de su nombre. El Señor entonces va más allá, a esas ovejas que quieren seguirlo, les enseña un camino nuevo, un camino de justicia, un camino donde verdaderamente tu alma va a ser feliz, va a entrar en reposo y la gracia de su nombre va a habitar en tu casa y en los tuyos. Claro. Imagínate qué premio maravilloso que de verdad nos abandonáramos cuando Él te llama por tu nombre, porque todos los días lo hace, todos los días te llama. Cuando en la mañana tus primeros pensamientos y oraciones van hacia el Señor, Él en ese momento ya te está llamando. Solo es que lo creas, solo es que tengas fe de que de verdad el Señor está en esa oración, en ese momento, y Él entonces te va a conducir a prados, a un gozo de tu alma, pues que no somos capaces de imaginarnos ni de crearlo nosotros como humanos. Y es que lo impresionante de esa parte, Miguel, también es que el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas. Incluso, como tú decías anteriormente, llama a cada una por su nombre. O sea, tú te tienes que sentir dichoso, gozoso, y no sentirte mal ni tampoco humillado, porque Jesús te conoce por lo que eres y como eres. Así te ama. Y Él te conoce por tu nombre, verdaderamente. Incluso hay una parte impresionante en la palabra de Dios donde dice que un buen pastor deja 99 ovejas y se va tras la oveja perdida, ¿verdad? O sea, qué importancia le da a su rebaño, ¿verdad? Que incluso se preocupa por cada una de sus ovejas, ¿verdad? Entonces, es una
similitud, una semejanza a la que se hace al poner un número, ¿verdad? Pero aquí lo que queremos que reflexiones, querido hermano, es que no te sientas aislado. Siéntete parte y vive como parte de ese rebaño de Dios, donde el mismo Jesús te ha llamado por tu nombre y te conoce personalmente y conoce tus debilidades, como también conoce tus fortalezas, conoce tus penas, conoce por lo que estás pasando. Pero, como nos mencionabas muy bien, Miguel, en ese Salmo 23, que es precioso, hay muchas promesas ahí como buen pastor, ¿verdad? En la película Tierra de María, si alguno de nuestros televidentes aún no la ha visto, le invitamos a buscarla. Hay una escena que a mí me encantó mucho y están como recreando el momento en que el ser humano vive muy cerca de Dios, pero sabe que tiene una misión que ir a hacer, que es venir acá, ¿no? Y entonces esos seres que están reflejados como niños le preguntan a Dios, y cuando estemos en la tierra, ¿nos vas a querer a todos? Y Dios le dice, no, los voy a querer a cada uno. Esa diferencia de lenguaje que pareciera tan simple, realmente en mi caso hizo una diferencia muy grande, y comprender a ese buen pastor. Él sabe que tiene un rebaño de millones de personas en la tierra y no nos ama a todos, nos ama a cada uno en singular por tu nombre, y te busca y quiere lo mejor para ti. Es un buen pastor que está pendiente de cada uno de nosotros todos los días. Esa es una certeza que reconforta mucho el alma, saber que el Señor allí está pendiente de mí, pendiente de lo que yo quiero, pendiente de mis anhelos, pendiente de mis preocupaciones, y que también va a estar conmigo tratando de hacer lo mejor en mi vida, ¿verdad? Claro. Y lo importante, Miguel, también es que debemos de estar completamente seguros, convencidos de que Jesús nos ama tal y cual somos. Así a ti, querido hermano, tal como eres. Así como en mi caso, pues un poco calvo, podré sentirme que tal vez me falta pelo, pero así me ama Dios, así me hizo Dios. Entonces yo, así como soy, debo de sentirme identificado y amado por Él, ¿verdad? Entonces, porque de ahí empieza esa experiencia, Miguel, esa experiencia de Dios, de creer en Él como ese pastor para poderlo seguir. Porque si no, la verdad es de que, ¿a quién seguimos? ¿Al fariseo? ¿O a quién? Sí. ¿A un falso pastor? ¿A un lobo con piel de oveja? ¿A quién seguimos? Yo prefiero seguir a ese buen pastor que me ha prometido esas praderas donde yo puedo estar reposando y estar en esa tranquilidad y darme esa paz, Miguel. O sea, por supuesto. Definitivamente yo creo que eso escogeríamos todos, ¿verdad? Pero debemos de estar plenamente convencidos. Antes de irnos a este final del segmento, Miguel, ¿podrías hacerle una reflexión o un llamado a nuestros queridos amigos televidentes sobre esa identificación, sobre ese seguimiento al buen pastor? ¿Qué puedes decirle a nuestra querida teleaudiencia? Seguir al buen pastor no es un sentimentalismo. Probablemente, hermano o hermana que escuchas y ves este programa, ya viviste la experiencia de un retiro. Muchos la hemos vivido. Y por supuesto, al salir de un retiro o de una experiencia religiosa muy fuerte, el corazón está como inflamado, está rebosante porque descubrimos algo que antes no lo conocíamos. Pero eso es apenas la primera parte. El Señor nos permite, nos regala a todos esa experiencia primera de conocerlo en espíritu y en verdad. Después de eso, realmente llega lo más importante, que es una toma de conciencia y es una decisión. El Señor en algún punto nos pregunta a todos, ok, ¿me escuchaste? ¿Me conociste como el buen pastor? Ahora la decisión es, ¿me vas a seguir o vas a volver a tus viejas andadas? Porque, como lo decías,
podemos escuchar, hay muchas voces alrededor, hermanos. Hay voces de falsos pastores, hay voces de lobos con piel de ovejas. Actualmente estamos en un mundo donde todos somos creyentes de todo, de mil cosas, pero no le damos el espacio al verdadero buen pastor. En él nos cuesta creer. Creyentes de todo, pero al final somos creyentes de nada, ¿verdad? Con la Correcto. práctica. Nos convertimos en seguidores de lo que nos puedan vender o lo que nos haga sentir mejor. Tú dijiste una parte muy importante, ¿verdad? No es un sentimentalismo, ¿verdad? O sea, es esa vivencia de reconocer como tal a Jesús como ese buen pastor para seguirlo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Miguel, por esa reflexión. Querido hermano, tú que nos ves, no quites la sintonía de este canal. Volvemos de nuevo con tu programa Razones para Vivir después de este pequeño corte. Queridos hermanos, nuevamente estamos con su programa Razones para Vivir, compartiendo esta preciosa parábola del buen pastor. Nos acompaña, como dijimos a un inicio, nuestro querido hermano Miguel Guillén, de Hombre Nuevo Guatemala. Y hemos estado reflexionando sobre diferentes interesantes mensajes que esta parábola del buen pastor nos deja como mensaje, como Jesús, como el líder, como el buen pastor que guía a sus ovejas. También recapitulamos un poco sobre el Salmo 23, ¿verdad? Que nos habla también del buen pastor. Y hablamos un poco también sobre esa delegación que hizo Jesús físicamente, humanamente, al dejar a un pastor que dirija nuestra Iglesia Católica al frente de ella, que pues ahora pues está el Papa Francisco, ¿verdad? Correcto. Y dentro de esta parábola también hay una parte muy bonita que hablábamos con Miguel fuera de cámaras, que se refiere donde Jesús dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Pero también hay una parte en la palabra de Dios que dice que Jesús ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, es impresionante cómo esa parte Jesús estaba ya marcando ese camino, ¿verdad? Que llevaba, donde Él iba a dar la vida por sus ovejas, ¿verdad? Nos estaba ya dando un mensaje claro, ¿verdad, Miguel? De lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué puedes compartirnos de esa reflexión, Miguel? Bueno, se me ocurren dos cosas que llaman la atención. En primer lugar, el Señor ya desde esa parábola empieza a anunciar su padecimiento, su pasión y muerte, y plantea que efectivamente esa es la ruta que debe de seguirse para que Él conquiste a la muerte, conquiste al pecado, y a través de eso todos estamos justificados. Él es el primer buen pastor y es por supuesto también el primer gran dador de manera voluntaria de su vida para el bien de todos y cada uno de nosotros. Esa es la primera, digamos, elemento que a mí me llama la atención. El otro elemento que quizás no está tan claro, pero es significativo, es que ese pastor da la vida ¿contra quién? Contra los lobos. O sea, el pastor tiene certeza absoluta de que los lobos están acechando a sus ovejas y él es el primero que se pone al frente para defenderlas. Entonces, si te ha tocado, si eres pastor, y me refiero, si eres padre de familia, madre de familia, ya eres pastor, ya eres una pastorcita. Y estás al frente
cuidando a ese rebaño que Dios te dio. No sé si lo tenías claro. Y estás luchando contra los lobos, contra el enemigo que constantemente está acechando a la familia. Ese enemigo viene disfrazado de muchas maneras. Ahora es tan sutil el enemigo que así como entra esta señal de bendición a tu casa, simplemente puedes cambiar unos cuantos botones y puede entrar maldición a tu casa por el mismo aparato. Así que el enemigo está acechando constantemente. Claro. Si quieres ser ese pastor que da la vida por los demás, en primer lugar hay que tener ese amor tan grande como lo tuvo el Señor Jesucristo por nosotros, Claro. pero también hay que tener el valor para saber que te vas a enfrentar a los lobos. Y esos lobos están ahí, más cerca de lo que creemos. Claro. Y ahora que estabas mencionando esto, Miguel, estaba reflexionando un poco sobre esa parte donde dice que continúa a lo que estamos reflexionando, que el pastor da la vida por sus ovejas, pero el asalariado, al ver al lobo, dice que huye y abandona las ovejas. Ahí nos vemos. Yo lo que estaba pensando ahorita era lo que, reflexionando cuando hablabas tú de la muerte de Jesús, decía, Jesús no se negó a morir. Jesús No. podía haber hecho como cualquier humano y decir, bueno, esto no es lo mío, yo hasta aquí llegué, porque definitivamente yo no me voy a dejar crucificar ni me voy a dejar morir, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por quienes ni conozco, quizás ni se merecen el sacrificio que yo voy a hacer. Y Jesús dice, no, yo doy la vida por mis ovejas. El que no, sale corriendo. Pero yo voy a terminar de cumplir la misión que mi Padre Dios estableció para él en la tierra, ¿verdad? Entonces, esa parte a mí me hacía mucho, me movía mucho mi corazón en este momento que estabas hablando, ¿verdad? Cómo Jesús se pone así, ¿verdad? Y como está identificado él como el buen pastor, él está diciendo que él va a dar la vida por nosotros, Sí. ¿verdad? Y no se va a correr. Hubo un momento en el que él dudó como humano, ¿verdad? Pero inmediatamente recapacitó, ¿verdad? Entonces digo, no se haga tu voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, esa parte, Miguel, es preciosa, ¿verdad? Porque, como tú decías, Jesús nos está diciendo cuál va a ser su fin, Sí, por correcto, defendernos, correcto, ¿verdad? correcto. Y que el que no es un buen pastor está simulando, no somos capaces de tener ese amor, como tú bien lo decías, para defender a nuestras ovejas. Y sobre todo ese rebaño inicial que Dios nos ha confiado, que es nuestra familia. Ese es nuestro primer rebaño. No pienses que estamos hablando, querido hermano, de cuando hablamos de un pastor, estamos hablando de que vas a estar primero al frente de un grupo de tu iglesia o vas a estar al frente de un ministerio, de un apostolado. Estamos hablándote de ahí donde estás, en tu casa, con tu gente, con tus familiares. Luego abre un poco más el entorno, sigue tu familia, sigue tu trabajo, y ahí te vas. O sea, Sí. es definitivamente la función de un pastor, es importante y preponderante en la vida, ¿verdad, Miguel? Sí, indudablemente. Y lo que sostiene al buen pastor es comprender su misión. ¿Por qué el Señor no dijo a última hora, la verdad, siempre no, muchas gracias, gracias por participar, ahí nos vemos? El Señor comprendía su misión y sabía que no había otro camino. Y aunque tenía un dolor tan grande en su corazón, que como dice la palabra, en ese momento sudaban gotas de sangre. Yo no alcanzo a entender, pero me imagino o trato de aproximarme a cómo pudo haber sido la oración de Jesucristo en Getsemaní unas horas antes de que lo entregaran. Él sabía que había hecho absolutamente toda su misión, ya la había cumplido, pero faltaba la prueba suprema. El tentador, como siempre, iba a orillarlo a tal punto que podía correrse el riesgo de que se hiciera para atrás. Y el Señor, como buen pastor, comprendió su misión y la sostuvo, la mantuvo. Y como dices, Jorge Mario,
aún nosotros no mereciendo ese sacrificio de amor, porque ¿quién es digno en esta tierra de merecer el sacrificio del Señor? Simplemente por su infinita misericordia gozamos de ese privilegio. Y Él comparte un poco esa misión con cada uno de nosotros, bien como lo decías, en el lugar donde te toca, donde el Señor te plantó. No pienses en buscar mejores oportunidades, circunstancias diferentes. Si yo fuera, si yo tuviera, si yo estudiara, donde el Señor te plantó, hermano y hermana, el Señor sabe que a partir de esa circunstancia tu misión está clara. Ser un buen pastor, ser una buena pastora en tu entorno inmediato y luego lo vas agrandando. Definitivamente. Querido hermano, si tú reflexionas y ves esa figura del buen pastor, ¿cómo te ves tú como pastor de tu casa? ¿Cómo te ves tú como pastor de tus hijos? Yo hacía esa reflexión en este momento. ¿Cómo te ven tus hijos? Como ese guía, como ese pastor en el cual Dios ha puesto en ti esa misión de dirigir a ese rebaño. No pienses en 100 ovejas, piensa en una, piensa en 2, piensa en 3, no sé cuántos sean tus hijos, pero ¿cómo estás ejerciendo esa función de pastor en tu casa con tus hijos? ¿Cómo te ven ellos? ¿Te ven como un pastor al que ellos pueden seguir con toda libertad? ¿O simple y sencillamente dicen, pues definitivamente aquí no hay ninguna dirección, no tengo a quién seguir, y andan como ovejas perdidas y que pueden ser ahí sí que víctimas fáciles de esos lobos, de todo eso que está alrededor, que ahora la sociedad nos ofrece? Piénsalo, reflexiónalo, hermano. Es un momento oportuno para que tú veas y reflexiones sobre esa parte del buen pastor. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo guías a tu familia? ¿Cómo te ven ellos? O sea, son preguntas a las cuales tú mismo debes de responder. Queremos, con estas reflexiones, querido hermano, darte no una, sino que varias y suficientes razones para vivir como un buen pastor, siguiendo esa enseñanza, siguiendo ese camino que Jesús nos dejó trazado. Jesús nos dejó los lineamientos, Jesús lo dejó escrito en su palabra. Jesús nos dejó un pastor que guía nuestros pasos a nivel general como iglesia. Así que, querido hermano, queremos hacerte ese llamado. Reflexiona, profundiza y analízate. ¿Cómo estás ejerciendo esa función de pastor? ¿Eres simplemente un pastor? ¿O quieres llegar o aspirar a ser un buen pastor? Así que, querido hermano, con esa inquietud queremos dejarte para que lo pienses mientras dura este corte comercial y volvemos contigo después de este corte con tu programa Razones para Vivir. Queridos hermanos, estamos nuevamente con su programa Razones para Vivir. Y antes del corte del segmento anterior, te dejamos una reflexión, querido hermano. Que analizaras, que reflexionaras, que profundizaras un poco cómo estás ejerciendo esa labor de pastor. En tu entorno, en tu hogar, en tu trabajo, pues puede ser que estés a cargo de algún grupo en tu iglesia. Y quiero que nuestro querido hermano Miguel nos comparta una reflexión que fuera de cámaras me hacía algunos comentarios sobre lo que podía ser esa parte de cómo sentirte cuando quieres ejercer esa labor de buen pastor. Pues bien, hermanos y hermanas, como lo había mencionado en un segmento anterior,
seguir los pasos del Señor no es un sentimentalismo, sino que es una decisión. Y a partir de la decisión que tomas, empiezan a suceder cosas en tu alrededor. Empiezan a haber transformaciones en tu forma de ver las cosas, cómo tu corazón se ensancha por servir, se ensancha por hablar del Señor, y también empieza como un celo por defender las cosas del Señor. Todo eso va sucediendo de a poco, no sucede de la noche a la mañana, pero indudablemente va a ir sucediendo. Esa sería como la parte bonita, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hacer cuando empiezan a atacar los lobos? Porque cuando el pastor se pone al frente de su rebaño y decide dar la batalla, es cuando el lobo se pone más feroz. Porque obviamente el lobo va tras de las ovejas, y si decides ponerle un hasta aquí, indudablemente vas a encontrar lucha. En lo personal, las dos primeras armas que yo utilizo es la oración y la Eucaristía. Por supuesto, la Eucaristía debe de ir de la mano de una buena confesión. Claro. Y la oración, porque hablar con el Señor es un alimento constante. Cuando aprendemos a orar y cuando vamos desarrollando, por ejemplo, la práctica de la oración del Santo Rosario o de la Divina Misericordia, los que lo hacen y han tenido esa experiencia comprenderán esto que les voy a decir, en el sentido que empieza a llegar una paz a tu alma, un fuego, un calor que llena todo tu cuerpo, y se tiene la certeza de que el Señor y la Virgen en ese momento están contigo. Y quizás, hermano, hermana, ese día en especial, con dudas, con problemas, quizás hasta sin ganas, doblaste tus rodillas, pero diste el primer paso para empezar a orar con el Señor, el Santo Rosario. Ese acto para el Señor es muy valioso, y a partir de ese acto de voluntad que das, Él empieza a regalarte cosas maravillosas. Y los problemas con los que empezaste antes de orar, te lo puedo asegurar que cuando termines de orar ya no son los mismos. Han empezado a cambiar, y tú lo único que hiciste fue doblar rodillas ante el Señor y decirle: Padre, este problema yo ya no lo puedo manejar. Este problema es muy grande, Señor. Te lo entrego porque no sé más qué hacer con él. Yo solo te quiero servir, yo solo te quiero seguir, y tú ayúdame a resolver esto. Esa es un arma muy poderosa en mi vida personal, Jorge Mario. La utilizo y creo que es muy efectiva, ¿verdad? Claro. Definitivamente, Miguel. Hay una parte que creo yo que es necesario mencionar, porque podemos querer llegar a, queremos poder aspirar a, pero todo parte también de un ejemplo de vida, de un testimonio, de una coherencia entre lo que dices y entre lo que haces, porque de nada te va a servir también, ¿verdad, Miguel? Hablar mucho y demostrar poco. Obviamente va a ser bien difícil que un rebaño siga a un pastor que no tiene coherencia entre ambas cosas, entre lo que dice y lo que hace, porque definitivamente lo que va a crear ahí es más confusión de la que pudiera haber, ¿verdad? Entonces, es una parte importante que debemos de tomar en cuenta, Miguel. ¿Qué piensas tú sobre esa parte de ser testimonio? Ser testimonio. O sea, muchas veces no vas a necesitar hablar mucho, o tal vez hablar poco, o quizás no hablar, como decía San Francisco de Asís, ¿verdad?
vayan y prediquen y cuando sea necesario hablen. Correcto. Entonces, el testimonio arrastra. Correcto. Y convence. Entonces creo que debe ir como un complemento a lo que tú aportabas, que la oración, una confesión, la Eucaristía, pero también un testimonio de vida, o sea, para que el que vea, no por ti, para que vea que lo que tú estás haciendo y estás siguiendo como un buen pastor, da sus frutos. ¿Qué puedes ampliarnos ahí, Miguel, con respecto a ese tema? Pues hermano, hermana, yo te diría que si los perros ladran es porque algo está sucediendo. Y si estás causando ruido en tu entorno y empiezan a señalar algunas cosas en tu vida, algo empezaste a cambiar. Si todo a tu alrededor no te reta, no hace nada, no cambia nada, deberías de preguntarte si realmente el Señor está viviendo en tu corazón, si el Señor te está moviendo a hacer esas cosas, en primer lugar. Luego, la otra gran interrogante, creo yo, y por eso me gusta mucho cuando el Señor se presenta a los discípulos la primera vez en el cenáculo, lo primero que les dice, ¿qué les dice? La paz. La paz con ustedes. El Señor nos conoce también en la profundidad de nuestro corazón, que sabe que si no tenemos paz en nuestro corazón, no vamos a poder ser capaces de enfrentar los desafíos que nos toca sacar adelante. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor nos la regala. Y a partir de esa paz es que podemos empezar a vencer los miedos. El miedo al qué dirán, el miedo a, bueno, pero es que yo antes los viernes andaba viendo a dónde me iba de conga a bailar o a hacer cosas, o qué voy a decirle a la fulanita porque ya no la voy a seguir buscando, ¿verdad? Rompo con esa vida. ¿Qué voy a hacer con las vecinas que me llaman para un cafecito y echarle el chisme? ¿Será que pago mis impuestos en orden o siempre mejor ahí que no se meta el Señor? Todo, igual la SAT es un problema. No, el Señor sabe que van a haber problemas y por eso dice la paz contigo. No tengas miedo. El camino largo empieza con un primer paso. Empieza ese primer paso hoy. Si ya empezaste a caminar, sigue. Si te has caído, levántate. Es que en este camino del Señor no hay ninguno que haya salido invicto, hermano o hermana. Todos absolutamente hemos sido golpeados, lastimados, pero el logro no está en no haberse caído, sino en levantarse de nuevo con las fuerzas del Señor. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que ha sido enriquecedor haber compartido contigo, Miguel, este día, esta preciosa parábola del buen pastor. Y querido hermano que nos ves, queremos invitarte para que a partir de este próximo 16 de mayo puedas acompañarnos al curso de formación de servidores católicos y el arte de hablar en público que se imparte en la sede de Hombre Nuevo Guatemala, cuyo director general es el Padre Juan Rivas, de quien te hemos compartido algunos pensamientos de este libro, Líderes y Dirigentes. Queremos invitarte a que si estás interesado, querido hermano, te comuniques al teléfono 5050-6800 o bien que vea la página de hombrenuevo.com.gt y ahí encontrarás información. Créelo, hermano, hemos tomado la decisión a través del Espíritu Santo de hacer algunos cambios en este curso y te vas a sorprender lo que Dios tiene preparado para ti. Y esperamos que a través de este programa que Dios nos permite llegar a tu hogar, hayamos podido darte suficientes razones para poder vivir y llevar esa vida como un buen pastor, siguiendo a ese líder máximo que ha tenido la historia, que ha sido Jesús, que no es una historia, es una vivencia real y que el día de hoy está más vivo que antes.
y que aparte de eso nos ha dejado un pastor que dirige a nuestra iglesia, que es el Papa Francisco en este momento. Quisiera, querido Miguel, si pudieras hacer una oración final para ir cerrando el programa. Con mucho gusto. Bueno, nos ponemos en actitud de oración y nos encomendamos al Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre Santo, tú como buen pastor, que nos conduces cada día, Señor, hacia esos prados, hacia esos ríos, queremos confiar hoy, Señor, cada día más en tu voz, en que tú tomas nuestra vida, en que tú eres el que nos conduces. Permítenos, Padre Santo, renunciar a tener el control de manera egoísta y cedértelo a ti. Tener la certeza, Padre, que en tus manos, escondidos en tu costado, es el único y el mejor lugar posible en donde podemos estar. Ayúdanos a ser fuertes, a ser perseverantes, Señor, a seguirte con confianza y a seguirte hasta donde tú nos quieras llevar, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Damos las gracias a Dios porque nos ha permitido ingresar a sus hogares y le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de poder estar contigo en una semana, en un próximo programa de Razones para Vivir. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.